El ohmio, también ohm, es la unidad de medida de la resistencia que oponen los materiales al paso de corriente eléctrica y se representa con el símbolo o letra griega omega. El ohmio se define como la resistencia que ofrece al paso de corriente eléctrica. Esta ley relaciona los tres componentes que influyen en la corriente eléctrica, como son la intensidad, la diferencia de potencial o tensión y la resistencia que ofrecen los materiales o conductores. La ley de Ohm establece que la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Se puede expresar matemáticamente de la siguiente fórmula o ecuación. La fórmula principal que normalmente se utiliza es esta de aquí, que significa tensión va a ser igual a corriente por resistencia. Acá hay otras dos fórmulas, pero no quiere decir que aquí hay tres fórmulas diferentes. En realidad se basa a esto. Es esta misma fórmula, pero despejada. Por ejemplo, dice corriente va a ser igual a tensión sobre resistencia. Si despejo resistencia, voy a tener que resistencia es igual a tensión sobre corriente. Entonces lo que debe memorizar es esta fórmula de acá, ¿sí? Y para tener alguna incógnita, sea tensión, sea corriente o sea resistencia, la fórmula se despeja. Donde empleando las unidades del Sistema Internacional de Medidas tenemos que intensidad de corriente debemos utilizar en amperes. ¿Qué quiere decir? Si nos dan en miliamperes debemos volver a amper. Diferencia de potencial o tensión en voltios. Resistencia en ohmios. No puedo utilizar kiloohmios ni mega ohmios, ¿sí? Entonces, con una explicación que voy a dar a continuación en la pizarra se va a entender esto mejor con algunos ejemplos. Bien, vamos a hacer entonces lo que es ley de Ohm. Ya habíamos visto que la tensión es igual a corriente por resistencia, donde la tensión tiene que estar dado en voltios, la corriente tiene que estar dado en amper y la resistencia tiene que estar dado en ohmios. Y con esta fórmula vamos a ir despejando de acuerdo a las variables que nos quede, ¿sí? Aquí tengo tres ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo 1. ¿Tenemos tensión? No. ¿Tenemos corriente? Sí. Tenemos resistencia. Entonces, tensión va a ser igual a mi incógnita. Corriente igual a 52 miliamperes y resistencia igual a 330 ohmios. Como indica acá, por ejemplo, la corriente tiene que estar dado en amper. ¿Qué hacemos entonces? Llevamos de 52 miliamperes a amper. ¿Cuánto sería? Sería en este caso 52 dividido entre 1000, 0,052 amper. Lo hacemos en la calculadora para los que todavía no están bien en esta parte. 52 miliamperes dividido entre 1000, tenemos lo que es 0,052. Bien, convertido entonces acá vamos a utilizar la fórmula que dice tensión va a ser igual a corriente por resistencia. Tensión llega a ser mi incógnita, queda solo. Corriente 0,052 por la resistencia que sería 330 ohmios. La tensión va a ser igual, llevamos esto a la calculadora. Ahí tenemos entonces 0,052 por 330. 0,052 por 330 vamos a tener igual a 17,16. Nos venimos por acá. 17,16. ¿Qué cosa? Voltios. Y este sería mi resultado. ¿Qué quiere decir? Que acá lo que hemos hallado ha sido la incógnita de tensión. Hemos hallado la fórmula y hemos hallado tensión. Para el siguiente ejercicio tenemos tensión 9 voltios. Corriente nos da con 0,03 amperes. En este caso la incógnita sería la resistencia, pero seguimos utilizando esta fórmula. Tensión va a ser igual a corriente por resistencia. Como mi incógnita es la resistencia, voy a despejar. Tiene que quedar sola la resistencia. ¿Qué quiere decir? Aquí es de un producto, una multiplicación. Entonces, corriente va a pasar a dividir. Quiere decir que resistencia va a ser igual a tensión sobre corriente.
Reemplazamos. Tensión 9. Sobre la corriente es 0,03. 0,03. La resistencia va a ser igual a, ponemos a la calculadora, 9 dividido entre 0,03. Y tenemos el valor de 300 ohmios. Entonces acá colocamos 300 ohmios. Y este sería mi resultado para el segundo ejercicio. Repito, en el primero, tensión la incógnita. En el segundo, la resistencia es la incógnita. En el tercer ejercicio, fíjense, tenemos la tensión 12 voltios, la corriente mi incógnita y mi resistencia de 1 kiloohmio. Igualito utilizamos ley de Ohm. Tenemos que la tensión va a ser igual a corriente por resistencia. Pero en este caso, primeramente, no podemos utilizar en kiloohmios. Entonces sabemos que 1 kiloohmio equivale a 1000 ohmios. Entonces reemplazamos. No, primeramente despejamos, ¿no? Porque necesitamos hallar corriente. Entonces para hallar corriente, resistencia pasa a dividir. Vamos a tener que corriente va a ser igual a tensión sobre resistencia, donde la corriente va a ser igual. Tensión 12 voltios. Sobre resistencia, en este caso 1000 ohmios. Entonces dividimos, pongamos en la calculadora, acá la tenemos, 12 dividido entre 1000. 0,012. 0,012, ¿qué cosas en este caso? Amper. Y este llega a ser mi resultado. Entonces, como ustedes pueden ver, hemos terminado de hacer el cálculo. Nuevamente, mi incógnita, primero, ley de Ohm, mi incógnita, la tensión. Hemos utilizado la fórmula. Para el segundo ejercicio, mi incógnita era la resistencia. Hemos despejado de ley de Ohm. Y para el tercero, mi incógnita era la corriente. Hemos despejado y hemos llegado a hallar. Y ahí tienen completa la pantalla.